Bienvenido a este nuestro canal Camino de Oración donde las historias cobran vida. Hoy no estás aquí por casualidad, estás aquí porque hay un mensaje que necesitas escuchar. Bienvenido a este espacio, donde cada historia busca tocar tu corazón, despertar tu fe y recordarte que nunca estás solo. En esta Semana Santa, te invito a vivir algo más que un simple vídeo. Te invito a sentir, a reflexionar y a acercarte a Jesús como nunca antes. Hoy descubrirás lo que realmente sucedió aquel Jueves Santo. Un momento que no solo cambió la historia, sino que sigue transformando vidas hasta hoy. Antes de comenzar, acompáñanos en esta misión. Dale like para que más personas reciban este mensaje. Suscríbete para seguir fortaleciendo tu fe con nosotros. Y comenta amén si estás listo para abrir tu corazón. Ahora, haz una pausa. Respira profundo. Y prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo una historia, es un encuentro con el amor verdadero. Así que comencemos. Jerusalén respiraba tensión. Las calles estaban llenas, pero el aire se sentía distinto, como si el tiempo mismo supiera que algo irreversible estaba a punto de suceder. Era la noche del Jueves Santo. Dentro de una casa sencilla, iluminada por lámparas de aceite, un grupo de hombres se reunía alrededor de una mesa. Eran pescadores, recaudadores, hombres comunes. Pero esa noche no era una cena común. En el centro estaba él, Jesús. Su mirada no era de preocupación, era de propósito. Sabía lo que venía, sabía cada traición, cada herida, cada clavo, y aún así estaba en paz. Los discípulos hablaban entre ellos, algunos discutían en voz baja, otros simplemente observaban. Había una pregunta invisible flotando en el ambiente. ¿Quién es el más importante? Pero Jesús no respondió con palabras. Se levantó lentamente de la mesa. El murmullo se apagó. Algo en su gesto hizo que todos guardaran silencio. Tomó un manto, lo colocó a un lado. Luego, hizo algo que ninguno de ellos esperaba, algo que cambiaría la historia para siempre. Se inclinó, no como un rey, sino como un siervo. Y en ese momento, sin que aún lo entendieran, el verdadero significado del poder estaba a punto de ser revelado. El agua seguía corriendo, y con cada pie lavado, el silencio se volvía más pesado, más incómodo, más revelador, hasta que llegó a él, Pedro, el impulsivo, el fuerte, el que siempre hablaba primero. Pero esta vez no pudo quedarse callado. Al ver a Jesús arrodillarse frente a él, retiró los pies de inmediato. «No, Señor», dijo con firmeza, casi temblando. «Jamás permitiré que me laves los pies». Había respeto en su voz, pero también confusión, porque en su mente eso estaba mal. Jesús no debía estar abajo, Jesús debía estar arriba, como un rey, como un líder, como alguien inalcanzable. Pero Jesús levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Pedro, y en ellos no había reproche, había verdad. «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora», dijo con calma, «pero lo comprenderás después». Pedro negó con la cabeza. Su corazón luchaba entre el amor y el orgullo. «Nunca me lavarás los pies», insistió. Entonces, Jesús respondió con palabras que atravesaron el alma. «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Silencio. Las palabras cayeron como un trueno suave, pero imposible de ignorar. Pedro quedó inmóvil. Por primera vez, no tenía respuesta. Porque entendió algo. No se trataba solo de agua, se trataba de dejarse amar, de aceptar que incluso él necesitaba ser limpiado, necesitaba rendirse. Sus ojos se humedecieron, y entonces, con la voz quebrada, dijo: «Señor, entonces no solo mis pies, también mis manos y mi cabeza». Jesús sonrió levemente, no con burla, con ternura, porque Pedro estaba empezando a entender, y en ese momento
El acto de lavar los pies dejó de ser un gesto físico y se convirtió en una transformación del corazón. La habitación seguía en silencio, pero ya no era un silencio de confusión. Era un silencio que comenzaba a entender. Sin embargo, había algo más, algo que aún no había sido dicho. Jesús se sentó lentamente. Sus manos, aún húmedas, reflejaban la luz de las lámparas. Miró a cada uno de ellos, uno por uno, como si quisiera grabar ese momento, en la eternidad. Pero su mirada se detuvo un poco más en uno. Judas. El ambiente cambió, sutil pero innegable. Les aseguro, dijo Jesús con voz firme pero cargada de dolor, uno de ustedes me va a traicionar. El impacto fue inmediato. Los discípulos se miraron entre sí, desconcertados, incrédulos. ¿Soy yo, Señor?, preguntó uno. ¿Acaso soy yo?, dijo otro. La duda se extendió como fuego silencioso, porque en lo profundo todos sabían algo. La debilidad humana no está lejos de nadie. Pedro miraba fijamente a Jesús. Juan se inclinó más cerca de él, pero Judas permanecía en silencio. Jesús tomó un trozo de pan, lo mojó lentamente, y el tiempo pareció detenerse otra vez. «A quien yo le dé este pan», susurró. «Ese es», y se lo dio, a Judas. El acto fue simple, pero cargado de significado. No fue un gesto de acusación, fue un último acto de amor, una última oportunidad, una última mirada que decía, aún puedes elegir. Judas tomó el pan. Sus manos temblaron apenas, pero su decisión ya estaba hecha. Y en ese instante, la luz de la habitación no cambió. Pero algo en el mundo espiritual se oscureció. Jesús lo sabía, siempre lo supo, y aún así le lavó los pies. Porque ese es el amor que no depende de la respuesta, sino de la verdad de quien ama. Y esa noche, el amor más puro, se sentó a la mesa, con la traición. La tensión era palpable. Las palabras de Jesús aún flotaban en el aire, como un eco imposible de ignorar. La traición había sido anunciada. El dolor ya estaba presente. Pero Jesús no se detuvo ahí. Porque esa noche no solo revelaría lo que vendría, también dejaría lo que debía permanecer. Se inclinó ligeramente hacia ellos. Su voz, ahora más profunda, más íntima. Un mandamiento nuevo les doy. Los discípulos levantaron la mirada. Sabían que estaban escuchando algo que no se repetiría. Que se amen unos a otros. Pero no era solo eso. Jesús continuó. Como yo los he amado. El silencio se hizo eterno. Porque ese cómo lo cambiaba todo. No hablaba de un amor cómodo, no hablaba de un amor fácil. Hablaba de un amor que se arrodilla, que sirve, que perdona, incluso antes de ser herido. Un amor que lava pies. Incluso sabiendo que esos pies caminarán hacia la traición. Los discípulos comenzaron a comprender. No completamente. Pero lo suficiente para sentir el peso. En esto conocerán todos, continuó Jesús, que son mis discípulos. Sus ojos brillaban con una intensidad que no era de este mundo. Si tienen amor, los unos por los otros. No habló de poder, no habló de títulos, no habló de grandeza visible. Habló de amor. Porque ese sería el sello. La señal. La prueba viva. Y ese mensaje cruzaría generaciones. Llegaría a templos, iglesias, catedrales. Y en cada Jueves Santo, cuando un sacerdote se arrodilla y lava los pies de otros, no está repitiendo un ritual. Está recordando el mandamiento más alto jamás dado. Amar, como Él amó, sin condiciones, sin orgullo, sin límites. Y en esa habitación, iluminada por fuego tenue, el amor dejó de ser solo una palabra y se convirtió en una forma de vivir. El ambiente era cada vez más profundo. Las palabras de Jesús no solo se escuchaban, se sentían,
como si atravesaran directamente el corazón. Pedro no podía quedarse en silencio. Nunca lo hacía. Su pecho se infló, sus ojos ardían con determinación. Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, dijo con firmeza, hasta la cárcel y hasta la muerte. Había sinceridad en su voz. Amor real. Pero también, algo que aún no entendía. Su propia fragilidad. Jesús lo miró. No con decepción. Con una ternura que dolía. Porque sabía lo que venía. Sabía lo que Pedro aún no podía ver en sí mismo. Pedro, dijo suavemente. El uso de su nombre hizo que todo se detuviera. Antes de que cante el gallo. Me negarás 3 veces. El impacto fue silencioso, pero devastador. Pedro negó con la cabeza de inmediato. No, Señor, eso nunca pasará. Pero en su interior, algo tembló. Porque por primera vez, la seguridad que sentía no era suficiente. Los demás discípulos también comenzaron a hablar, asegurando que jamás lo abandonarían. Promesas, convicciones, declaraciones llenas de emoción. Pero Jesús no respondió a sus palabras, porque él no escuchaba solo lo que decían, veía lo que vendría. Y aún así, no los rechazó, no los corrigió con dureza, no los apartó, los amó, sabiendo que caerían, sabiendo que fallarían, sabiendo que lo dejarían solo. Y en ese momento, la enseñanza se volvió aún más profunda. El amor de Jesús no depende de nuestra perfección, sino de su fidelidad. Una fidelidad que lava pies, que enseña, que advierte. Y aún así, permanece, incluso cuando nosotros no lo hacemos. La cena había terminado, pero la noche apenas comenzaba. Jesús se levantó. Sus discípulos lo siguieron en silencio. Salieron de la casa y caminaron por calles estrechas iluminadas por la luna. El aire era frío, pero no era el clima, era el momento. Cruzaron hacia un lugar conocido. Un huerto. Getsemaní. Un sitio donde Jesús solía orar. Pero esta vez no sería igual. Se detuvo. Miró a sus discípulos. Siéntense aquí, dijo con calma, mientras voy a orar. Su voz seguía siendo firme. Pero algo en su expresión había cambiado. Había un peso. Uno que no se veía, pero se sentía. Tomó consigo a Pedro y a 2 más. Y caminó un poco más adentro. La oscuridad del huerto los envolvía. El sonido de las hojas, el susurro del viento. Todo parecía contener la respiración. Entonces, Jesús se detuvo. Y por primera vez, mostró lo que llevaba dentro. Mi alma está profundamente triste, dijo, hasta la muerte. Los discípulos lo miraron, sin saber qué hacer, porque nunca lo habían visto así. El que calmaba tormentas, ahora enfrentaba una dentro de sí. Quédense aquí y velen conmigo. Se apartó unos pasos. Cayó de rodillas. Y luego, rostro en tierra. El silencio fue total. Pero dentro de él, había una lucha. No contra hombres. No contra circunstancias. Sino contra el peso de lo que estaba por venir. Padre, susurró. Su voz, quebrada, humana. Si es posible, que pase de mí esta copa. El universo parecía escuchar. El tiempo, suspendido. Pero entonces, Jesús dijo algo que cambiaría todo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Silencio. Pero no vacío. Decisión. Entrega. Amor llevado al límite. Porque en ese momento, Jesús no eligió el camino fácil. Eligió el camino del sacrificio. El mismo amor, que horas antes había lavado pies, ahora, se preparaba para entregar su vida. Y mientras el mundo dormía, la decisión más importante de la historia, acababa de ser tomada. El huerto estaba en silencio, pero no era un silencio de paz. Era un silencio cargado de destino. Jesús se levantó lentamente de la tierra. Sus manos temblaban apenas.
Su rostro reflejaba la intensidad de la batalla que acababa de librar. Caminó de regreso hacia sus discípulos, aquellos a quienes había pedido algo simple: velar. Pero al acercarse, los encontró dormidos. Pedro, el que había prometido dar su vida, estaba dormido. Los demás, también. El cansancio había vencido su voluntad. Jesús los miró. No con enojo, con tristeza. ¿No pudieron velar conmigo ni una hora?, preguntó suavemente. Las palabras no eran un reclamo. Eran un reflejo del corazón humano. Débil, limitado, inconstante. Velen y oren, continuó, para que no entren en tentación. Pausa. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa verdad atravesó la noche. No solo para ellos, para toda la humanidad. Jesús se apartó nuevamente. Oró otra vez. Más profundo. Más intenso. Más rendido. Regresó. Y otra vez. Los encontró dormidos. Sus ojos, pesados. Sus cuerpos, rendidos. Pero Jesús no los abandonó. No los reemplazó. No los rechazó. Porque sabía que la fidelidad de Dios no depende de la fuerza del hombre. Por tercera vez, oró. Y cuando regresó, ya no los despertó con suavidad. Esta vez, su voz traía urgencia. Levántense, vamos. Se acerca el que me entrega. Y en ese instante, la calma del huerto se rompió. Las antorchas comenzaron a brillar entre los árboles. El sonido de pasos, de armas, de traición. Se acercaba. Y el mismo Jesús, que había lavado pies con amor, ahora se preparaba para enfrentar a quienes venían a arrestarlo. No huyó. No resistió. No retrocedió. Porque el amor verdadero no se detiene ante la oscuridad. La enfrenta. Y esa noche, la oscuridad estaba a punto de hacer su movimiento. Las luces de las antorchas rompieron la oscuridad del huerto. Sombras en movimiento, pasos firmes, voces tensas. Un grupo de soldados, acompañados por líderes religiosos, avanzaba con determinación. ¿Y al frente de ellos? Judas. El mismo que horas antes había compartido la mesa, el mismo cuyos pies habían sido lavados. Ahora caminaba hacia Jesús. El aire se volvió denso. Los discípulos despertaron por completo, confundidos, alertas. Pedro apretó los puños. El peligro era evidente. Pero Jesús no se movió. No huyó. Se mantuvo firme. Como alguien que ya había decidido, mucho antes, lo que debía hacer. Judas se acercó lentamente. Sus pasos eran seguros, pero su alma, no. Se detuvo frente a Jesús. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Dos miradas se encontraron. Una, llena de amor. La otra, cargada de decisión. «Rabí», dijo Judas en voz baja. Y entonces, lo besó. Ese era el signo. La señal acordada. Un beso. No de afecto. De traición. Los soldados avanzaron de inmediato. Tomaron a Jesús. Las manos que habían sanado, ahora eran sujetadas. Los discípulos reaccionaron. Pedro sacó una espada. El caos estalló. «Señor», gritó. Y en un impulso, atacó. Pero Jesús lo detuvo. «Basta». Su voz, firme. Autoritaria. Pero llena de paz. «Guarda tu espada». Pausa. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Silencio. Incluso en medio del caos, Jesús seguía en control. No de la situación, sino de su decisión. Y en un acto que desconcertó a todos, sanó a quien había sido herido. Incluso ahí, en medio de la traición, el amor seguía presente. Los discípulos comenzaron a retroceder. El miedo los superó. Uno a uno. Huyeron. Tal como él lo había dicho. Jesús quedó solo. El Maestro. El que lavó pies. El que enseñó a amar. Ahora, atado. Llevado por aquellos que no comprendían.
Y mientras lo alejaban, la noche se cerraba sobre Jerusalén. Pero lo que parecía derrota, apenas era el comienzo. Porque el amor que se arrodilló para servir, ahora avanzaba, para sacrificarse. La noche avanzaba, y el frío se hacía más intenso. Jesús había sido llevado lejos del huerto, hacia el lugar donde sería interrogado. Luces encendidas, voces elevadas, juicio en marcha. Pero a la distancia, alguien lo seguía. Pedro. No corriendo, no con valentía visible, sino desde lejos. Con miedo, con dudas, con el corazón dividido. Se acercó a un patio, donde algunos se calentaban alrededor de una fogata. El fuego iluminaba los rostros. Sombras danzaban en las paredes. Pedro se mezcló entre ellos, intentando no ser reconocido. Pero no podía esconder lo que llevaba dentro. Una mujer lo miró fijamente. «Tú también estabas con él», dijo. Pedro negó de inmediato. «No lo conozco». Las palabras salieron rápidas, casi automáticas. Pero algo dentro de él se quebró. Pasaron unos momentos. Otro lo observó. «Sí, tú eres uno de ellos». Pedro volvió a negar. Más fuerte esta vez. «No lo soy». El miedo crecía. La presión aumentaba. El fuego ya no calentaba. Quemaba. Un tercero se acercó. «Seguro que lo eres, hasta tu forma de hablar te delata». ¿Y entonces? Pedro estalló. «No conozco a ese hombre». Silencio. Un instante eterno. ¿Y entonces? Se escuchó. El canto de un gallo. El sonido atravesó la noche. Pero más que eso, atravesó el alma de Pedro. Sus ojos se abrieron. Recordó las palabras de Jesús, la advertencia, la mirada. Y en ese preciso momento, Jesús, desde la distancia, volteó y lo miró, no con enojo, no con rechazo, con amor. Ese mismo amor que horas antes le había lavado los pies. Pedro no pudo sostener esa mirada. Salió corriendo y lloró amargamente, porque entendió que había fallado, que su fuerza no fue suficiente, que sus promesas no resistieron. Pero también, sin saberlo aún, había algo que no había perdido: el amor de Jesús. Porque ese amor no se rompe con la caída, se revela aún más fuerte. Y en esa noche, mientras Jesús era juzgado y Pedro lloraba en la oscuridad, la verdad comenzaba a hacerse evidente. El hombre puede fallar, pero el amor de Dios permanece. La noche comenzaba a desvanecerse, pero lo que había ocurrido no desaparecería jamás. Las calles de Jerusalén despertaban lentamente, sin saber que habían sido testigos de una de las noches más importantes de la historia. El maestro había sido arrestado, el discípulo había negado, el traidor había cumplido su acto. Y sin embargo, había algo más grande que todo eso. Algo que no podía ser detenido. El acto. El gesto. El momento en que Jesús, el Hijo de Dios, se inclinó y lavó pies. Ese instante no quedó encerrado en aquella habitación. Se convirtió en un eco. Uno que viajaría a través del tiempo. Siglos después, en templos de piedra, catedrales imponentes, pequeñas iglesias en pueblos lejanos. Se repetiría. Un sacerdote, vestido con humildad, se arrodilla frente a hombres y mujeres, representando a los apóstoles, y toma agua, y lava sus pies, no como símbolo vacío, sino como memoria viva, de aquella noche, del amor que se hizo servicio, de la grandeza que se hizo humilde. Personas observan ese momento, algunos sin entender completamente, otros con lágrimas en los ojos, porque algo en ese gesto toca lo más profundo del alma humana. Nos recuerda que todos necesitamos ser limpiados, que todos necesitamos aprender a amar así, y que el verdadero liderazgo no se impone, se entrega. El eco sigue. En cada cultura, en cada idioma, en cada corazón dispuesto a entender. Porque lo que Jesús hizo esa noche
no fue solo para sus discípulos. Fue para el mundo. Para cada generación. Para ti. ¿Y ese eco? Aún hoy. Te está llamando. El eco no se detiene. No pertenece al pasado. No está encerrado en templos. Ni limitado a una tradición. Sigue vivo. Aquí, ahora. Porque la historia de esa noche no fue escrita solo para ser recordada. Fue escrita para ser vivida. Jesús no lavó pies para que lo admiraran. Lo hizo para que lo imitaran. Y esa es la parte que incomoda. Porque es más fácil escuchar que hacer. Más fácil emocionarse que transformarse. Más fácil ver a un sacerdote arrodillarse en una misa que arrodillarse uno mismo en la vida diaria. Pero el mensaje es claro, directo, ineludible. Así como yo lo hice, hagan ustedes también. No se trata solo de agua. Se trata de actitud, de humildad, de servir cuando nadie lo ve, de amar cuando no es correspondido, de perdonar, incluso cuando duele. Porque eso fue lo que él hizo. Lavó pies que horas después correrían lejos de él. Amó a quienes lo dejarían solo. Sirvió a quienes no entendían. Y ahora, la pregunta no es histórica. Es personal. ¿Estás dispuesto a amar así? ¿A servir sin esperar reconocimiento? ¿A inclinarte cuando el orgullo te dice que no lo hagas? Porque el verdadero significado del Jueves Santo no está solo en lo que Jesús hizo. Está en lo que tú decides hacer después de conocerlo. El eco sigue llamando. Pero la respuesta depende de ti. El amanecer finalmente llegó. La luz comenzó a cubrir Jerusalén. Pero no era una luz cualquiera. Era testigo de lo que había ocurrido, de lo que estaba ocurriendo y de lo que estaba por venir. Las calles volvieron a llenarse, la vida continuó. Pero algo invisible había cambiado para siempre. Porque aquella noche no solo se habló de amor. Se mostró en el gesto más simple y más poderoso. Agua. Manos. Humildad. Jesús no dejó un trono. No dejó riquezas. No dejó poder político. Dejó un ejemplo. Un legado. Uno que no necesita idioma. Ni explicación compleja. Porque todos lo entienden. Cuando lo ven. Un hombre arrodillado, sirviendo a otro. Ese acto rompe barreras. Rompe orgullo, rompe jerarquías, rompe la idea equivocada de lo que significa ser grande. Y por eso, cada vez que ese gesto se repite en el mundo, no importa el país, no importa la cultura, algo profundo sucede. Porque no es solo tradición. Es memoria viva. Es una invitación a vivir diferente. A mirar al otro, no desde arriba, sino desde el corazón. El agua que tocó aquellos pies no se secó con el tiempo. Se convirtió en símbolo de servicio, de entrega, de amor sin condiciones. Y ese legado no está guardado en la historia. Está disponible hoy para todo aquel que decida vivirlo. El mundo sigue avanzando. Las tradiciones continúan, las iglesias se llenan, las ceremonias se repiten. Y cada año, en el Jueves Santo, vemos el mismo gesto. Un hombre se arrodilla, toma agua y lava los pies de otros. Algunos lo observan como costumbre. Otros, como símbolo. Pero pocos comprenden su verdadero significado. Porque no se trata solo de recordar lo que Jesús hizo. Se trata de entender por qué lo hizo. Él, siendo maestro, siendo señor, siendo rey, eligió inclinarse. Eligió servir. Eligió amar, sin condiciones. Y en ese acto, nos dejó una verdad que desafía al mundo. La grandeza no está en ser servido, sino en servir. El poder no está en imponerse, sino en entregarse. El amor verdadero no se dice, se demuestra. En lo pequeño, en lo oculto, en lo cotidiano. El Jueves Santo no termina cuando acaba la misa. Comienza cuando decides vivir diferente. Cuando eliges perdonar, cuando decides ayudar, cuando te inclinas, sin que nadie te vea. Porque ahí, en esos momentos invisibles, es donde el mensaje de Jesús cobra vida.
¿Y entonces? Ese gesto que comenzó en una habitación sencilla, hace más de 2000 años, sigue transformando corazones, uno por uno. Hoy, ese mensaje ha llegado hasta ti, no por casualidad, sino por propósito. Ahora, la historia ya no está solo en el pasado, está en tus manos, porque el verdadero significado del Jueves Santo no es lo que recuerdas, es lo que decides hacer. Fin. Gracias por quedarte hasta el final, Destellos. Si esta historia tocó tu corazón, no fue coincidencia. En esta Semana Santa, Jesús sigue hablando. Y hoy, quizás, te habló a ti. Tómate un momento y en los comentarios escribe todo aquello que quisieras decirle a Jesús. Un agradecimiento, una petición, una carga que quieras soltar. O simplemente, amén. Este es tu espacio para hablar con Él. Si este mensaje llegó a tu vida en el momento correcto, dale like para que más personas también lo encuentren. Suscríbete para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe. Activa la campana para no perderte los próximos mensajes. Recuerda, Jesús no solo es parte de la historia, es parte de tu vida. Y siempre está contigo, incluso ahora. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios bendiga tu camino.